Hola, soy Valentina Herrera y la historia que voy a contarte cambió mi vida para siempre en una sola noche. Una noche que comenzó como una celebración familiar y terminó destruyendo la dinastía más poderosa de todo el estado. Soy la segunda esposa de don Emilio Vázquez, el hacendado más rico y respetado de la región. Y lo que hice con su hijo Sebastián esa noche no solo traicionó la confianza de mi esposo, sino que desató una cadena de eventos que ninguno de nosotros pudo controlar. Tengo 26 años, Emilio tiene 48, mi tía Yotero y su hijo Sebastián acaba de cumplir 28. La diferencia de edad entre Sebastián y yo era tan pequeña que desde el primer día sentí una tensión que no podía explicar. Pero esa noche de marzo, cuando toda la familia se reunió para celebrar el 10º aniversario de la Hacienda Los Pinos como la empresa agrícola más exitosa del país, todo explotó de una manera que jamás imaginé posible. Lo que comenzó como una fiesta elegante con más de 200 invitados terminó con gritos, lágrimas y una revelación que puso en peligro no solo mi matrimonio, sino la vida de todas las personas que amaba. Porque esa noche descubrimos que los sentimientos prohibidos entre Sebastián y yo eran solo la punta del iceberg de secretos mucho más oscuros que habían permanecido enterrados durante años. Mi historia con la familia Vázquez comenzó hace 3 años, cuando llegué al pueblo como la nueva maestra de la escuela primaria. Venía de la capital huyendo de una relación tóxica con un hombre que me había dejado sin dinero y sin autoestima. El trabajo en el pueblo era mal pagado, pero me ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi pasado. Don Emilio Vázquez era el benefactor principal de la escuela. Su primera esposa, Esperanza, había muerto de cáncer 5 años antes y él había establecido una fundación en su memoria para apoyar la educación rural. Cuando me conoció durante una visita oficial a la escuela, quedó impresionado por mi dedicación a los niños y mi entusiasmo por la enseñanza. Señorita Herrera, me dijo después de observar mi clase por 1 hora, es usted exactamente el tipo de educadora que este pueblo necesita. Si hay algo que pueda hacer para apoyar su trabajo, no dude en pedírmelo. Era un hombre imponente, alto y distinguido, con canas en las sienes que le daban un aire de autoridad natural. Vestía impecablemente, hablaba con una elegancia educada y tenía esa presencia que llenaba cualquier habitación. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos cálidos, inteligentes y profundamente tristes. Durante los siguientes meses, Emilio comenzó a visitar la escuela con más frecuencia. Siempre tenía una excusa: revisar los libros que había donado, supervisar las mejoras al edificio, discutir el presupuesto para materiales educativos. Pero yo sabía que realmente venía a verme a mí. Nuestras conversaciones se extendían más allá del ámbito profesional. Me hablaba de sus preocupaciones por el futuro de la hacienda, de lo difícil que había sido criar a Sebastián como padre soltero, de la soledad que sentía en esa casa enorme. Yo le hablaba de mis sueños de crear programas educativos innovadores, de mi amor por la literatura, de mi deseo de hacer una diferencia real en la vida de los niños. Fue gradual y natural. No hubo un momento específico en el que decidimos que éramos algo más que amigos, simplemente sucedió. Emilio empezó a invitarme a cenar en restaurantes elegantes de la capital. Me regalaba libros, flores, pequeños detalles que mostraban que prestaba atención a todo lo que yo decía. Era cortés, respetuoso y completamente diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Cuando me propuso matrimonio después de 1 año de cortejo, mi respuesta fue inmediata: sí. No era el amor apasionado y destructivo que había experimentado antes. Era algo más sólido, más maduro. Emilio me ofrecía estabilidad, respeto y la oportunidad de ser parte de una familia respetada. Pero más que eso, había llegado a amarlo sinceramente por su bondad, su inteligencia y la forma en que me hacía sentir valorada y protegida. Sin embargo, había una complicación que no anticipé completamente: Sebastián. Lo conocí el día de mi compromiso con su padre. Llegó a la hacienda en su motocicleta, directo de la universidad donde estudiaba administración de empresas. Era la versión joven de Emilio, alto, moreno, con los mismos ojos inteligentes pero sin la tristeza. Donde Emilio era distinguido y formal, Sebastián era intenso y apasionado. Donde su padre era calculado y prudente, él era impulsivo y directo. Así que tú eres la famosa Valentina, me dijo cuando su padre nos presentó. Su apretón de manos duró unos segundos más de lo necesario y hubo algo en su mirada que me perturbó profundamente. Durante la cena de compromiso observé cómo Sebastián interactuaba con su padre. Había amor y respeto entre ellos, eso era obvio, pero también una tensión subyacente. Sebastián tenía opiniones fuertes sobre cómo manejar la hacienda, ideas modernas que chocaban con los métodos tradicionales de Emilio. No discutían abiertamente, pero yo podía sentir la fricción. Papá cree que la agricultura debe seguir haciéndose como se ha hecho por generaciones, me explicó. Sebastián más tarde, cuando salimos a caminar por los jardines. Pero el mundo está cambiando, necesitamos tecnología, métodos sustentables, diversificación de cultivos. No podemos seguir dependiendo solo del maíz y el ganado. Y él no está de acuerdo con tus ideas, observé. Él piensa que soy un idealista joven que no entiende las realidades del negocio. Tal vez tenga razón. Me miró directamente. ¿Tú qué piensas, Valentina? ¿Crees que es posible cambiar tradiciones familiares de 100 años? Había algo en la forma en que pronunció mi nombre, una intimidad que no debería haber estado ahí. Y la pregunta no era realmente sobre agricultura, ambos lo sabíamos. Creo que el cambio es inevitable, respondí cuidadosamente. La pregunta es si lo abrazamos o luchamos contra él. Sebastián sonrió, y por primera vez vi una vulnerabilidad en él que se parecía mucho
apartamento, no pude quitarme de la cabeza la conversación con Sebastián. Había algo en él que despertaba una inquietud que no había sentido con Emilio. Con mi futuro esposo me sentía segura, protegida, en paz. Con Sebastián me sentía desafiada, viva, peligrosamente atraída a una energía que sabía que podría destruir. La boda fue un evento espectacular. Más de 500 invitados llenaron la catedral del pueblo, incluyendo políticos, empresarios y todas las familias importantes de la región. Yo llevaba un vestido de diseñador que Emilio había mandado hacer especialmente para mí y me sentía como una princesa de cuento de hadas. Pero durante toda la ceremonia no pude evitar buscar a Sebastián entre los invitados. Estaba en la primera fila, vestido impecablemente con un traje negro, pero su expresión era inescrutable. Cuando intercambié votos con su padre, nuestras miradas se cruzaron por un momento y vi algo en sus ojos que me hizo temblar. No era desaprobación ni resentimiento. Era algo mucho más peligroso, era deseo. Los primeros 2 años de mi matrimonio fueron genuinamente felices. Emilio y yo desarrollamos una rutina cómoda y satisfactoria. Él me consultaba sobre decisiones importantes de la hacienda. Yo seguía enseñando en la escuela 3 días a la semana, y los fines de semana organizábamos cenas elegantes para nuestros amigos y socios comerciales. Sebastián se graduó con honores y se integró oficialmente al negocio familiar. Vivía en una casa más pequeña en la propiedad, a unos 500 metros de la casa principal. Veía a su padre todas las mañanas para discutir los planes del día, y cenaba con nosotros 2 o 3 veces a la semana. Nuestras interacciones eran cordiales pero cuidadosas. Ambos sabíamos que había algo peligroso entre nosotros, así que manteníamos una distancia segura. Pero las miradas seguían ahí. Los momentos de tensión cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar los platos durante la cena. Las conversaciones que duraban más de lo necesario cuando Emilio se levantaba a atender una llamada telefónica. La forma en que Sebastián pronunciaba mi nombre como si fuera algo sagrado o pecaminoso. Todo cambió el año pasado cuando Emilio tuvo que viajar a Europa por 2 meses para cerrar un contrato de exportación de carne. Era un negocio enorme que podría duplicar los ingresos de la hacienda, pero requería supervisión personal constante. Sebastián se quedó a cargo de las operaciones diarias y yo me quedé sola en la casa principal. Al principio, Sebastián y yo mantuvimos la misma distancia profesional de siempre. Él llegaba temprano para supervisar a los trabajadores, regresaba para almorzar y discutir cualquier problema que hubiera surgido, y luego se iba a su casa por las noches. Pero gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más largas, más personales. Me hablaba de la presión que sentía de estar a la altura de las expectativas de su padre, de sus miedos de no ser lo suficientemente bueno para manejar el legado familiar. Yo le hablaba de mi soledad, de lo extraño que se sentía vivir en esa casa enorme sin la presencia tranquilizadora de Emilio. Nos dábamos consejos, nos consolábamos mutuamente y lentamente derribamos las barreras que habíamos construido tan cuidadosamente. Una noche de tormenta, cuando llevaba 3 semanas sin ver a Emilio, Sebastián se quedó para cenar porque su camioneta no arrancaba. La electricidad se fue durante la cena, así que comimos a la luz de las velas. El vino, la intimidad de la penumbra y meses de tensión acumulada crearon una atmósfera cargada de posibilidades. Valentina me dijo después de que terminamos de cenar: ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, respondí, aunque mi corazón ya estaba latiendo más rápido. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz con mi padre? Era la misma pregunta que me había hecho durante nuestro primer encuentro, pero ahora tenía un peso completamente diferente. Después de 2 años de matrimonio, después de semanas de soledad, después de meses de negar mis sentimientos hacia él, la pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Tu padre es un buen hombre, dije, evadiendo la pregunta real. Eso no es lo que te pregunté. Nos miramos a través de la mesa iluminada por velas, y en ese momento ambos supimos que estábamos al borde de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Sebastián, susurré, pero no sabía cómo terminar la frase. Se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarme, se detuvo. Dime que pare, dijo con voz ronca. Dime que me vaya y me iré ahora mismo y nunca volveremos a hablar de esto. Sabía que debería decirle que se fuera. Sabía que lo que estaba a punto de pasar destruiría mi matrimonio, mi familia, mi vida entera. Pero cuando levanté la vista hacia sus ojos, vi mi propio deseo reflejado allí, y todas mis defensas se desmoronaron. No pares, susurré. Esa noche cambió todo entre nosotros. No fue solo atracción física, fue una conexión emocional y espiritual que ninguno de los dos había experimentado antes. Sebastián me hizo sentir viva de una manera que no sabía que era posible. Conmigo, él se volvía vulnerable, tierno, completamente diferente del hombre intenso y controlado que mostraba al mundo. Cuando Emilio regresó de Europa, Sebastián y yo habíamos desarrollado un sistema elaborado para mantener nuestro affair en secreto. Nos encontrábamos en la casa de huéspedes cuando Emilio estaba en el pueblo, nos escribíamos mensajes codificados y robábamos momentos de intimidad cuando podíamos hacerlo sin levantar sospechas. Vivir una doble vida era agotador y aterrador, pero también era adictivo. El peligro constante de ser descubiertos añadía una intensidad a nuestra relación que la hacía imposible de resistir. Cada beso robado, cada caricia furtiva, cada te amo susurrado en secreto se sentía como una pequeña rebelión contra un mundo que nunca nos permitiría estar juntos abiertamente. Pero mantener el secreto se volvía más difícil cada día. Había momentos en los que casi nos descubren.
Una vez, Emilio entró inesperadamente a la oficina cuando Sebastián y yo estábamos revisando unos documentos parados demasiado cerca el uno del otro. Otra vez, el capataz de la hacienda nos vio caminando por el campo de maíz con las manos entrelazadas, pero por suerte estaba demasiado lejos para estar seguro de lo que había visto. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta, pero ninguno de los dos tenía la fuerza para terminar la relación. Habíamos cruzado demasiadas líneas, nos habíamos entregado demasiado completamente el uno al otro. Estábamos atrapados en una espiral de pasión y culpa que nos consumía desde adentro. Y entonces llegó la noche que cambió todo, la celebración del 10º aniversario de la hacienda. Emilio había estado planeando esta fiesta durante meses. Quería que fuera un evento que demostrara el éxito y la estabilidad de la familia Vázquez. Contrató a los mejores catering de la capital, decoró la casa principal y los jardines con miles de luces, e invitó a más de 200 personas de la alta sociedad. Esta noche es muy importante para mí, me dijo mientras me ayudaba a ponerme un collar de diamantes que había comprado especialmente para la ocasión. Quiero que todos vean lo afortunado que soy de tenerte como esposa. Sus palabras me partieron el corazón. Aquí estaba este hombre bueno y generoso que me amaba sinceramente y me trataba como una reina, expresando su amor y orgullo por mí. Y yo lo estaba traicionando de la manera más horrible posible con su propio hijo. Emilio, empecé pensando que tal vez este era el momento de confesarle todo, pero él puso un dedo sobre mis labios. Esta noche no, mi amor. Esta noche solo quiero celebrar lo que hemos construido juntos. Me besó suavemente en la frente. Te amo, Valentina, más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando llegué al salón principal, ya había llegado la mitad de los invitados. Los hombres llevaban trajes de etiqueta, las mujeres vestidos de gala y joyas deslumbrantes. Había una orquesta tocando música clásica, meseros sirviendo champán y canapés, y un ambiente de elegancia y celebración que contrastaba dolorosamente con la culpa que me estaba consumiendo por dentro. Sebastián llegó cuando la fiesta estaba en su apogeo. Llevaba un esmoquín negro que resaltaba su físico atlético y se veía devastadoramente guapo. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente, sentí esa familiar descarga eléctrica que siempre experimentaba cuando lo veía. Durante las primeras horas de la fiesta, logramos mantener las apariencias. Emilio me presentó orgullosamente a todos sus socios comerciales, políticos locales y familias importantes. Yo sonreía, conversaba amablemente y jugaba el papel de la esposa perfecta. Sebastián circulaba entre los invitados, discutiendo negocios con los hombres y siendo encantador con las señoras, pero todo el tiempo éramos conscientes de la presencia del otro, como dos imanes que se atraían a través de la habitación. La tensión se volvió insoportable alrededor de las 10 de la noche. Emilio estaba ocupado en una conversación importante con un senador sobre políticas agrícolas y yo me escabullí a la terraza para tomar aire fresco. El jardín estaba iluminado con cientos de luces de papel y podía escuchar la música y las risas de la fiesta filtrándose a través de las puertas francesas. Hermosa noche, dijo una voz detrás de mí. Me volteé y vi a Sebastián caminando hacia mí con 2 copas de champán. Se veía relajado y sonriente, pero yo podía ver la tensión en sus ojos. Sí, acordé, aceptando la copa que me ofrecía. Tu padre ha hecho un trabajo maravilloso con esta celebración. Mi padre tiene buen gusto para muchas cosas, dijo, mirándome directamente, especialmente para elegir esposa. Era un comentario peligroso, cargado de significado doble. Cualquiera que nos hubiera escuchado habría pensado que era un cumplido inocente de un hijastro a su madrastra, pero yo sabía exactamente lo que realmente quería decir. Sebastián, dije en voz baja, tenemos que tener cuidado, hay demasiada gente aquí. Lo sé, se acercó un paso más, pero no he podido hablar contigo en toda la semana. Mi padre ha estado tan ocupado preparando esta fiesta que casi no hemos tenido tiempo a solas. Tenía razón. Entre los preparativos para la celebración y el aumento de responsabilidades de Sebastián en la hacienda, apenas habíamos podido intercambiar más que miradas furtivas y conversaciones superficiales durante los últimos días. Te he extrañado, murmuró, su voz tan baja que tuve que acercarme para escucharlo. Yo también. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Estábamos parados demasiado cerca ahora, lo suficientemente cerca para que cualquiera que saliera a la terraza pudiera malinterpretar la situación, pero no podía alejarme. Era como si hubiera una fuerza magnética entre nosotros que era imposible de resistir. Valentina, dijo mi nombre como una caricia. No podemos, susurré, pero incluso mientras decía las palabras me acercaba más a él. Lo sé, respondió, pero tampoco se alejó. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que ya había tenido suficiente de nuestros juegos peligrosos, escuchamos el sonido de pasos acercándose a la terraza. Nos separamos inmediatamente, fingiendo admirar las flores del jardín justo cuando don Alberto Mendoza, uno de los socios comerciales más importantes de Emilio, salió a la terraza con su esposa. Ah, Sebastián, Valentina, nos saludó jovialmente. Escapando del bullicio también, solo tomando un poco de aire fresco, respondió Sebastián con una naturalidad que admiré. ¿Están disfrutando de la fiesta? Pasamos los siguientes 10 minutos haciendo conversación trivial con los Mendoza, pero todo el tiempo yo estaba consciente de cada movimiento de Sebastián, de cada palabra que decía. Cuando finalmente regresamos al salón, ambos sabíamos que habíamos estado al borde de ser descubiertos. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones forzadas y sonrisas falsas. Bailé con Emilio cuando la orquesta tocó nuestro vals de bodas y él me susurró al oído lo mucho que
que me amaba y lo orgulloso que estaba de mí. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Emilio anunció que tenía algo especial que quería compartir con la familia y los amigos más cercanos que quedaban. Nos reunió en su estudio privado, Sebastián, yo, el abogado de la familia, el contador y una docena de personas que habían sido parte integral del éxito de la hacienda. Esta noche no es solo una celebración de los 10 años de éxito de nuestra empresa, comenzó Emilio, su voz llena de emoción. También es una celebración del futuro. Después de mucha reflexión, he decidido que es hora de comenzar a transferir gradualmente el control de la hacienda a la siguiente generación. Mi corazón se detuvo. Miré a Sebastián y vi que él estaba igual de sorprendido que yo. Sebastián, continuó Emilio, mirando a su hijo con orgullo, has demostrado durante estos últimos años que tienes la visión y la capacidad para llevar nuestra empresa al siguiente nivel. Empezando el próximo mes, serás oficialmente el director general de Hacienda Los Pinos. Hubo aplausos y felicitaciones de todos los presentes. Sebastián se acercó a su padre y lo abrazó, pero por encima del hombro de Emilio, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi la misma pregunta que estaba atormentándome a mí. ¿Cómo podríamos continuar con nuestro affair cuando él estaría trabajando tan estrechamente con su padre? Pero Emilio no había terminado. Y Valentina dijo, volteándose hacia mí con una sonrisa radiante, también tengo algo especial para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Mi respiración se cortó cuando la reconocí. Era una caja de Cartier, la misma joyería donde habíamos comprado mi anillo de compromiso. Mi querida esposa, dijo, abriendo la caja para revelar un brazalete de diamantes que debía haber costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Estos 3 años contigo han sido los más felices de mi vida. Eres mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Quiero que sepas que planeo pasar el resto de mis días demostrándote lo mucho que significas para mí. Mientras me ponía el brazalete en la muñeca, sentí como si me estuviera poniendo grilletes de culpa. Todos aplaudían y me felicitaban, pero yo solo podía pensar en cómo este hombre maravilloso me estaba cubriendo de amor y regalos mientras yo lo traicionaba con su propio hijo. Gracias, logré susurrar, besándolo en la mejilla. Es hermoso. Después de que todos se fueron, los 3 nos quedamos solos en el estudio. Emilio sirvió brandy para él y Sebastián, y vino blanco para mí. Estaba eufórico por el éxito de la fiesta y emocionado por los cambios que había anunciado. Sebastián le dijo a su hijo, sé que esto es mucha responsabilidad de repente, pero tengo fe completa en ti. Has trabajado duro para aprender todos los aspectos del negocio, y es hora de que tomes las riendas. Gracias, papá, respondió Sebastián. No te decepcionaré. Lo sé, hijo, lo sé. Emilio tomó un sorbo de su brandy y se dirigió a mí. Y Valentina, espero que entiendas que esto significa que Sebastián y yo estaremos trabajando juntos muy estrechamente. Habrá muchas noches largas, viajes de negocios, reuniones importantes. Espero que no te sientas abandonada. Era como si el universo se estuviera burlando de mí. Por supuesto que entiendo, dije, mi voz apenas audible. Sebastián tiene que aprender el negocio. Exactamente. Emilio se levantó y se acercó a donde yo estaba sentada. Eres una esposa tan comprensiva. No sé qué hice para merecer tanta felicidad. Me besó suavemente y pude sentir el peso de la mirada de Sebastián sobre nosotros. Cuando Emilio se enderezó, vi que su hijo había apartado la vista, pero sus manos estaban cerradas en puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Bueno, dijo Emilio, obviamente satisfecho con cómo había resultado la noche. Creo que todos deberíamos ir a descansar. Ha sido una noche larga y mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Sebastián se levantó inmediatamente. Tienes razón. Buenas noches, papá. Buenas noches, Valentina. Su voz era controlada, pero pude detectar la tensión subyacente. Cuando se fue, Emilio me ayudó a levantarme del sofá. ¿Estás bien, mi amor? Te ves un poco pálida. ¿Solo cansada? Mentí. Ha sido una noche muy emocional. Lo sé. Me abrazó y me besó en la frente. Pero fueron buenas emociones, ¿no? Me siento como si finalmente todo estuviera cayendo en su lugar. La empresa está próspera, Sebastián está listo para tomar más responsabilidades y tengo a la mujer más maravillosa del mundo a mi lado. Esa noche, mientras Emilio dormía pacíficamente a mi lado, yo me quedé despierta toda la noche dándole vueltas a todo lo que había pasado. Los cambios que había anunciado complicarían enormemente mi relación con Sebastián. ¿Cómo podríamos mantener nuestro affair en secreto cuando él estaría en la casa principal constantemente? ¿Cómo podría mirar a Emilio a los ojos cada día sabiendo que estaba traicionando su confianza de la manera más cruel posible? Pero más que eso, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo esta doble vida. Algo tenía que cambiar. Tenía que elegir entre mi seguridad y estabilidad con Emilio o mi pasión y amor verdadero con Sebastián. No podía seguir teniendo ambos sin destruir a todos los involucrados. Al día siguiente, Sebastián vino a la casa temprano para comenzar a revisar los documentos financieros que ahora estarían bajo su responsabilidad. Emilio se había ido al pueblo para una reunión con el alcalde, dejándonos solos en la casa por primera vez en más de una semana. Nos encontramos en el estudio rodeados de libros de contabilidad, contratos y proyecciones financieras, pero ninguno de los dos podía concentrarse en el trabajo. La tensión de la noche anterior seguía ahí, más intensa que nunca. Valentina, dijo finalmente, cerrando el libro que había estado fingiendo leer. Tenemos que hablar. Lo sé. Dejé mis papeles a un lado y lo miré directamente.
Los cambios que anunció tu padre lo cambian todo, terminó por mí. Va a ser imposible mantener esto en secreto si voy a estar aquí todo el tiempo. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos contemplando las implicaciones de la nueva situación. Tal vez, dije lentamente, tal vez esto es una señal de que deberíamos parar, antes de que alguien salga lastimado. Sebastián se levantó bruscamente de su silla y caminó hacia la ventana. ¿Es eso lo que quieres? ¿Parar? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. No sé lo que quiero, admití. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Tu padre no se merece esto, Sebastián. Es un buen hombre que nos ama a ambos y lo estamos traicionando de la peor manera posible. Se volteó hacia mí y vi dolor en sus ojos. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no pienso en eso todos los días? Pero Valentina, no puedo vivir sin ti. He tratado de alejarme, he tratado de convencerme de que esto es solo una obsesión que va a pasar, pero no puedo. Te amo demasiado. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía exactamente cómo se sentía. Yo también te amo, susurré. Pero el amor no es suficiente, ¿verdad? A veces el amor destruye más de lo que crea. Sebastián se acercó a mí lentamente. Valentina, ¿y si no tuviéramos que elegir? ¿Y si hubiera una manera de estar juntos sin lastimar a mi padre? ¿De qué hablas? Podríamos irnos. Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustaba. Podríamos dejar todo esto atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conociera. Yo tengo dinero ahorrado y tú tienes tu educación. Podríamos hacer que funcionara. La propuesta me dejó sin aliento. Era exactamente lo que una parte de mí había estado soñando, pero también era imposible. Sebastián, tu padre te está entregando el control de la empresa familiar. Es todo lo que siempre has querido. No puedes simplemente irte. Puedo si significa estar contigo. Se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos. Valentina, sé que es una locura, sé que es pedirte que abandones toda tu vida, pero no puedo imaginar un futuro sin ti. Prefiero ser pobre contigo que rico sin ti. Sus palabras eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo. ¿Y tu padre? ¿Cómo crees que se sentiría si desapareciéramos juntos? Lo destruiría completamente. Sebastián cerró los ojos y pude ver la lucha interna que estaba librando. Lo sé, dijo finalmente, y me odio por siquiera pensar en lastimarlo así. Pero Valentina, ya estamos lastimándolo. Cada día que continuamos con esto en secreto, cada mentira que decimos, cada momento robado, ya lo estamos traicionando. Al menos si nos vamos, será honesto. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido del Mercedes de Emilio llegando a la entrada. Sebastián se levantó rápidamente y regresó a su lado del escritorio, fingiendo revisar un contrato. Yo agarré una pila de facturas y traté de parecer ocupada. Emilio entró al estudio con una sonrisa radiante. ¿Cómo van las cosas por aquí? Sebastián, ¿estás empezando a entender el alcance de tus nuevas responsabilidades? Sí, papá, respondió Sebastián, su voz perfectamente controlada. Valentina me está ayudando a organizar los documentos por prioridad. Excelente. Emilio se acercó a mí y me besó en la coronilla. Mi esposa es muy organizada. Definitivamente podrá ayudarte a mantener todo en orden. El resto del día pasó en una neblina de conversaciones normales y actividades rutinarias, pero por debajo de la superficie, tanto Sebastián como yo estábamos procesando la conversación que habíamos tenido. Su propuesta de huir juntos se quedó flotando en el aire entre nosotros como una posibilidad tentadora y terrible. Durante los siguientes días continuamos con nuestras rutinas normales, pero ambos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. La propuesta de Sebastián había puesto una fecha límite invisible a nuestra situación. Ya no podíamos seguir indefinidamente como habíamos estado haciendo. Teníamos que tomar una decisión. Fue una semana después cuando todo explotó. Emilio había anunciado durante el desayuno que tendría que viajar a la capital esa tarde para una reunión de emergencia con los inversores. Un problema con uno de los contratos de exportación requería su atención inmediata. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, pregunté, tratando de sonar casual. Probablemente hasta mañana por la noche, respondió, revisando sus documentos. Sebastián, ¿puedes manejar las cosas aquí? El capataz sabe que campos necesitan irrigación y los veterinarios vienen mañana temprano para vacunar el ganado. Por supuesto, papá, no te preocupes por nada. Después de que Emilio se fue, Sebastián y yo nos quedamos solos en la casa. Era la primera vez en semanas que teníamos privacidad completa y ambos éramos dolorosamente conscientes de ello. Tratamos de mantener las cosas normales durante las primeras horas. Sebastián se fue a supervisar el trabajo en los campos y yo me quedé en la casa respondiendo correspondencia y organizando los eventos sociales de la próxima semana. Pero cuando se acercaba la hora de la cena, la tensión se había vuelto insoportable. Cenamos en la terraza como habíamos hecho esa primera noche cuando todo comenzó. Había velas, vino y una atmósfera cargada de recuerdos y posibilidades. Ninguno de los dos mencionó la conversación que habíamos tenido una semana antes, pero estaba ahí entre nosotros como un elefante invisible. Valentina, dijo finalmente después de que terminamos de cenar. He estado pensando en lo que hablamos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Y creo que tengo una solución. Una manera de que podamos estar juntos sin lastimar a mi padre tan brutalmente. Te escucho. Sebastián se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la terraza. ¿Qué tal si le decimos la verdad? No sobre nosotros específicamente, sino sobre tu infelicidad en el matrimonio. Podrías pedirle el divorcio, decirle que te casaste muy joven y que has crecido como persona, que necesitas tiempo para descubrir quién eres realmente. Y después de un tiempo apropiado, digamos 6 meses o un año, tú y yo podríamos empezar a salir abiertamente. Para
entonces mi padre habría tenido tiempo de sanar y podríamos presentar nuestra relación como algo nuevo que desarrollamos después de tu divorcio. Era un plan que tenía cierta lógica, pero también estaba lleno de huecos. Sebastián, tu padre no es estúpido. Si me divorcio de él y después empiezo a salir contigo, va a sospechar que había algo entre nosotros desde antes. Tal vez, admitió, pero será más fácil para él aceptar la sospecha que enfrentar la certeza. Y honestamente, prefiero que sospeche la verdad a que viva el resto de su vida con una mentira. Había algo noble en la propuesta de Sebastián, pero también algo ingenuo. ¿Y si no funciona? ¿Y si se da cuenta de la verdad y decide no perdonarte nunca? Sebastián se detuvo frente a mi silla y me miró directamente. Entonces habré perdido a mi padre, pero habré ganado mi integridad. Y a ti. Tomó mis manos. Valentina, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir mintiéndole todos los días, fingiendo que soy el hijo que él cree que soy. Me está destruyendo desde adentro. Sus palabras resonaron conmigo porque expresaban exactamente lo que yo había estado sintiendo. La culpa y el remordimiento se habían vuelto una carga constante que llevaba a todas partes. Está bien, dije finalmente. Hablemos con él cuando regrese mañana. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Esa noche, después de que decidimos que confesaríamos todo, hicimos el amor con una pasión desesperada. Era como si ambos supiéramos que podría ser la última vez, que independientemente de lo que pasara al día siguiente, nada volvería a ser igual. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, hablando de nuestros planes para el futuro, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Sebastián me habló de una pequeña ciudad en la costa donde siempre había querido vivir, de una casa frente al mar donde podríamos ser felices y libres. Yo le hablé de mi deseo de volver a enseñar, de la sensación de propósito que me daba trabajar con niños. Por primera vez en meses me sentí esperanzada. Íbamos a ser honestos, íbamos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones e íbamos a luchar por nuestro derecho a estar juntos. Pero alrededor de las 3 de la mañana todo se desmoronó. Estábamos dormidos en mi cama cuando escuchamos el sonido de una puerta cerrándose abajo. Sebastián se despertó inmediatamente y me sacudió suavemente. Valentina, susurró urgentemente. Alguien está en la casa. Mi corazón se detuvo. Tu padre no iba a regresar hasta mañana por la noche. Lo sé. Sebastián se levantó de la cama silenciosamente y empezó a buscar su ropa. Tal vez la reunión terminó temprano. Podíamos escuchar pasos subiendo las escaleras. En pánico, Sebastián agarró sus cosas y corrió hacia el baño que conectaba mi habitación con la habitación de huéspedes. El plan era que saliera por ahí y fingiera que había venido a buscar unos documentos que había olvidado. Pero ya era demasiado tarde. La puerta de mi habitación se abrió justo cuando Sebastián estaba a medio vestir, con la camisa en la mano y claramente acabado de levantarse de mi cama. Emilio se quedó parado en el umbral de la puerta, con una maleta en la mano y una expresión de shock total en su rostro. Por un momento que pareció eterno, los tres nos quedamos congelados en una escena que no podía ser malinterpretada de ninguna manera. Papá, empezó Sebastián, pero su voz se quebró. Emilio soltó su maleta, que cayó al suelo con un ruido sordo que resonó por toda la habitación. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, confusión, comprensión, dolor y finalmente una furia fría que nunca había visto antes. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz tan baja y controlada que era más aterradora que si hubiera gritado. Ninguno de nosotros respondió. ¿Qué podíamos decir? No había explicación que pudiera suavizar lo que acababa de descubrir. ¿Cuánto tiempo?, rugió, y esta vez el grito sacudió toda la casa. 1 año, murmuré, las lágrimas corriendo por mis mejillas, desde que fuiste a Europa. Emilio me miró como si no me conociera, como si yo fuera una extraña que acababa de aparecer en su habitación. 1 año, repitió lentamente. 1 año de mentiras, 1 año de traición, de ambos. Se volteó hacia Sebastián, quien había logrado ponerse la camisa pero seguía descalzo y obviamente había sido sorprendido en mi cama. Eres mi hijo, dijo, su voz quebrándose. Eres mi hijo y esto es lo que haces. Me traicionas con mi propia esposa. Papá, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Explicar cómo sedujo a la mujer de tu padre. Explicar cómo me has estado mintiendo en la cara todos los días durante 1 año entero. Sebastián se enderezó y pude ver que estaba luchando por encontrar las palabras correctas. Papá, no fue así, no fue algo planeado, simplemente pasó. La risa que salió de Emilio fue amarga y fría. Simplemente pasó. Durante 1 año entero simplemente siguió pasando. Se acercó a mí e instintivamente retrocedí. Nunca le había tenido miedo a Emilio, pero había algo en sus ojos que me aterrorizaba. ¿Y tú?, me dijo, su voz llena de desprecio. Tú, a quien rescaté de una vida de pobreza, a quien le di un hogar, un nombre, una familia. ¿Así me lo pagas, acostándote con mi hijo? Emilio, por favor, no digas mi nombre, me interrumpió. No tienes derecho a decir mi nombre nunca más. Se volteó hacia los dos y pude ver que estaba luchando por mantener el control. Quiero que se vayan, dijo finalmente. Los dos, esta noche, y no quiero volver a verlos en mi vida. Papá, empezó Sebastián otra vez. ¿No soy tu papá?, gritó Emilio. Un hijo no hace esto. Un hijo no traiciona a su padre de esta manera. Ya no tienes padre. Las palabras golpearon a Sebastián como bofetadas físicas. Vi cómo se desplomó, como si el peso de lo que acababa de perder finalmente lo hubiera alcanzado. Por favor, susurré. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos hablar de qué?, me cortó Emilio.
de cómo me han estado engañando durante un año, de cómo cada beso que me diste, cada te amo que me dijiste, era una mentira, de cómo mi propio hijo me apuñaló por la espalda. No había respuesta para eso. Todo lo que había dicho era verdad. Tienen una hora, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Una hora para empacar sus cosas y salir de mi propiedad. Si los veo aquí después de eso, llamaré a la policía. Se detuvo en la puerta y se volteó una última vez. Espero que haya valido la pena, dijo, mirándome directamente. Espero que destruir a una familia haya valido la pena por una noche de pasión. Y con eso se fue, dejándonos solos con los restos de lo que habíamos destruido. La hora siguiente fue la más dolorosa de mi vida. Empaqué mis cosas mientras lloraba, sabiendo que estaba dejando atrás no solo mi hogar, sino mi seguridad, mi familia, mi identidad entera. Sebastián empacó en silencio, su rostro una máscara de dolor y remordimiento. Cuando terminamos, nos encontramos en la entrada principal de la casa que ya no era nuestro hogar. Emilio estaba ahí esperando, asegurándose de que realmente no fuera. Las llaves, dijo, extendiendo la mano. Le entregué mi llavero, las llaves de la casa, del Mercedes, de la oficina, de la escuela. Todo lo que me conectaba con la vida que había tenido durante 3 años. Sebastián le entregó sus llaves también, y por un momento padre e hijo se miraron fijamente. Pude ver que ambos estaban luchando contra lágrimas. Papá, dijo Sebastián una última vez, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho todo. Emilio cerró los ojos y por un momento pensé que tal vez había una posibilidad de perdón. Pero cuando los abrió, solo había frialdad. Yo también, dijo. Siento haber criado a un hijo que pudo traicionarme así. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Nos fuimos esa noche en la camioneta de Sebastián con solo lo que pudimos cargar. Manejamos hacia la capital en silencio, ambos procesando lo que acababa de pasar. Habíamos conseguido lo que queríamos, estar juntos, libres de mentiras y secretos. Pero el precio había sido más alto de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Han pasado 6 meses desde esa noche horrible. Sebastián y yo vivimos juntos en un apartamento pequeño en la ciudad. Él encontró trabajo en una empresa agrícola y yo conseguí empleo como maestra en una escuela privada. No tenemos mucho dinero, pero tenemos el uno al otro. Pero la historia no termina ahí, porque lo que descubrimos después de irnos fue que los secretos que habíamos estado guardando no eran los únicos en la familia Vázquez. La noche que Emilio nos descubrió reveló algo mucho más oscuro. La verdadera razón por la que se había casado conmigo no tenía nada que ver con amor. Y cuando esa verdad salió a la luz, puso en peligro no solo nuestro futuro juntos, sino nuestras propias vidas. Si quieres saber cuál era el secreto que Emilio había estado ocultando, por qué realmente se casó conmigo y cómo esa revelación nos puso en peligro mortal, dale like a este video, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo episodio. Porque cuando descubras la verdad sobre Emilio Vázquez, entenderás que nuestra traición era solo el comienzo de una historia mucho más peligrosa y retorcida de lo que jamás imaginé.